Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y nos aprestamos a un hecho histórico, a un momento muy especial como ciudadanos, los argentinos, porque vamos a participar de una elección, optar por uno de los dos candidatos que toda la ciudadanía ha determinado que son los posibles o aquellos que deberían ocupar el sillón presidencial. Y como estamos en plena etapa electoral, debemos considerar que estamos en una etapa de reafirmación de la institucionalidad dentro de nuestra forma de vivir en sociedad, dentro de una república democrática, republicana y federal. Y sabe una cosa, este es un pequeño objeto para usted quizá, pero es la base sobre la que se sostiene nuestro sistema político. Esta es la Constitución Nacional, la aprobada en 1994, y tiene un artículo, el artículo 96, que dice: la segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votados dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Y es exactamente este el momento histórico en el que estamos. Un momento en que la Constitución nos privilegia a los ciudadanos para tener más tiempo en tomar la decisión correcta. ¿Y la decisión correcta cuál será? Es la que le dicte su conciencia. Es la que nuestra libertad nos permite desde el punto de vista de la libertad de expresión en el momento de las urnas. El momento del sufragio es el momento en que el ciudadano se siente más libre y es el momento en que todo el peso de la responsabilidad sobre el futuro de los argentinos está dentro de ese sobre pequeño que vamos a depositar el próximo 22 de noviembre. De esto es lo que hablamos aquí en Política, Producción y Trabajo. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Y como aquí en Política, Producción y Trabajo siempre tratamos de acercarle la información del modo más neutro posible, del modo más fácil de asimilar, para que se entienda, porque ese es el rol del periodismo, hacer que la realidad sea comprensible. Y la realidad que tenemos enfrente es una realidad que nos implica una gran responsabilidad, el momento del sufragio, como le decía en nuestra apertura. Por esto es que hemos invitado a Alejandro Tulio, director nacional electoral, a quien le agradecemos que esté aquí en Política, Producción y Trabajo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, es correcto, ¿no? Este texto de la Constitución Nacional define claramente el momento histórico en el que estamos viviendo como sociedad. La Constitución es la última palabra o la primera sobre esta institucionalidad y efectivamente estamos en este momento transitando la mitad de este camino entre las elecciones generales en primera vuelta y la segunda vuelta. Hay que destacar que esto, como sabemos todos, va a ser la primera vez que haya un balotaje. Sin embargo, es el sistema natural, el sistema que el constituyente pensó
es que todas las elecciones fueran en 2 vueltas y que excepcionalmente se eligiera en una sola vuelta. Nuestro país, que tiene características muy peculiares, ha hecho que esta sea la primera vez que vamos a hacerlo naturalmente. Las demás fueron excepcionales. Es decir, que ya tenemos un elemento para decir que estamos en una democracia más madura, en una sociedad como más equilibrada, y eso se refleja en la transición ordenada institucionalmente. Por supuesto, estamos viviendo una etapa que, si bien es la primera vez que la vivimos, no es una etapa extraordinaria. Esta es la forma ordinaria de elegir presidente. Dicho esto, tenemos que conocer, como es la primera vez, tenemos que reafirmar que es la elección. La elección que enfrentamos el día 22 tiene características más simples en algunos aspectos e igual de complejas en otros. Por suerte, desde el punto de vista del ciudadano, es una elección absolutamente simple. Para graficarlo, cuando uno entra al cuarto oscuro va a encontrar solamente 2 boletas de un solo cuerpo. Un solo cuerpo, una de Cambiemos, otra del Frente para la Victoria, una de la fórmula Scioli-Zanini, otra de la fórmula Macri-Michetti, que deberá cada uno colocar dentro de un sobre y salir y colocarlo dentro de la urna. También puede, por supuesto, votar en blanco. ¿Los partidos políticos han emitido nuevas boletas para este 22 de noviembre? Las 2 agrupaciones han hecho nuevas boletas y van a distribuirlas y van a estar en los cuartos oscuros, sin perjuicio de lo cual, si alguien tiene o si le reparten boletas del 25 de octubre, como es la misma fórmula, tiene el mismo formato, aún con la fecha 25 de octubre también tendrá validez. Siempre hay que recordar que solo la parte de presidente es la que tiene validez, pero no habría ningún problema si hubiera una boleta del 25 de octubre, porque lo que vale es la intención inequívoca del votante de elegir por una u otra fórmula. ¿Y qué otros elementos debe tener en cuenta el ciudadano al momento de votar para que su voto sea válido y que demuestre realmente su voluntad? Este año, por suerte, ya tenemos bastante práctica, pero tenemos que recordar a concurrir a votar con el último documento que tengamos, con la versión que figura en el padrón o una posterior. Tenemos que también tener presente, los que hayan sido autoridades de mesa, es que sin que medie ni una nueva comunicación deben presentarse el domingo para ser autoridades de mesa. Esto es muy importante porque muchos tal vez vayan a estar esperando que les llegue una nueva citación. Por lo tanto, fue válida la citación anterior y ahora solamente tienen que presentarse. Es una obligación como ciudadanos hacerlo. Así es. También es necesario saber que, o informar que la elección va a ser igual de controlada y tendrá los mismos requisitos de seguridad. Así como decía que es más simple para el elector, más simple para el presidente de mesa a la hora de contar los votos, porque habrá solo una u otra boleta, a la hora de la organización es exactamente lo mismo. 95.000 mesas electorales, 13.500 establecimientos de votación, 96.000 efectivos militares que van a custodiar esos establecimientos, 8.600 vehículos, GPS para rastrear las rutas, cámaras filmando y registrando los lugares donde se escanean los telegramas, fiscales en todas las instancias del proceso electoral. La misma controlabilidad va a permitirnos la misma tranquilidad respecto de la certeza en el resultado. El 22 de noviembre tendremos solamente 2 candidatos, 2 boletas. ¿Solamente habrá 2 fiscales por cada una de las fuerzas que están en pugna o puede haber fiscales de otros partidos? No. Solamente las partes pueden poner fiscales. ¿Qué impedimentos tiene el periodismo de comunicar o anticipar los resultados de bocas de urna y demás, los mismos que rigieron en la elección anterior? Las mismas normas, hasta pero las vale 21 a veces horas. recordarlo, ¿no? Porque Sí. tenemos frágil memoria los periodistas. Va a haber una situación paradójica esta vez. Hasta las 21 horas no se pueden hacer proyecciones ni difundir encuestas. Sin embargo, a partir de las 19:30 vamos a difundir resultados. Ustedes y por supuesto, van a hacerlo. desde la Dirección Nacional Electoral, por un acuerdo entre las 2 fuerzas que compiten, siendo solo 2 es posible llegar a un acuerdo, se pusieron de acuerdo en que sea a partir de las 19:30. Esos son pocos, pues van a empezar con pocos votos, con pocas mesas escrutadas, pero bueno, vamos a tener, en lugar de la expectativa por ver cuál es el primer dato que se publica, vamos a tener la expectativa para ver cómo evoluciona. En una pelea entre 2, en una elección entre 2, esos datos pueden ir cambiando. En un momento puede estar uno primero, en otro momento puede estar otro primero. También va a tener su emoción ir viviendo paso a paso por internet, por los medios de comunicación, cómo evoluciona ese recuento de resultados. O sea que vamos a vivir el momento, esa evolución en la tendencia, la vamos a ir viviendo como
cuando en las canchas de fútbol se oye ese "oh" cuando alguien... Simbólicamente seguro. Por eso también no hay que dejarse llevar por los primeros datos. Va a estar muy claramente señalado el porcentaje de mesas escrutadas en cada momento. ¿Por qué? Porque bueno, hay que ser responsable. Los partidos, tengo reuniones todos los días con ellos, pero vamos a tener una reunión especial para sacar una declaración en común, llamando a la responsabilidad y decir, hasta que no haya, como se van a publicar desde muy temprano, hasta que no haya un porcentaje suficiente de datos, no autoproclamarse ganadores, seguro, porque pueden generar una situación confusión social. Exactamente. ¿A qué hora tendríamos tendencias? Yo estimo, pero es una estimación, que a las 10 de la noche ya sabremos las tendencias más firmes y sólidas. Es decir, que los argentinos vamos a saber quién será nuestro próximo presidente cuando nos vayamos a dormir en la medianoche del 22 de noviembre. Sí, por supuesto. Seguro. Hay un datito más, porque hay algunos partidos que han incluso convocado a votar en blanco. El rol del voto en blanco, ¿cómo se contabiliza y demás? No se contabiliza porque la elección entre dos es simplemente el que saca más votos gana. Por lo tanto, no hay fórmulas. El voto en blanco puede tener un sentido cuando se aplica una fórmula matemática, cuando se busca un porcentaje. Acá no se trata de porcentajes, acá se trata que el que saca más votos gana. Es mera aritmética. ¿Y cuáles son las dificultades que tiene que sortear la Dirección Nacional Electoral para que todo ese operativo logístico sea eficiente el 22 de noviembre? Bueno, esperemos repetir la eficiencia del 25 de octubre. El 25 de octubre, si bien difundimos tarde, por una decisión previa acordada con los partidos, que en todo caso nosotros demoramos un poquito más, pero íbamos a difundir 23 o 23:30, el recuento se hizo con mucha eficiencia. A las 0 horas teníamos el 70% de los votos escrutados. Ahora va a ser mucho más rápido. Esto significa que desde la mesa, como el recuento en la mesa va a ser más corto, va a ser un tiempo más breve, luego la parte de transporte de la mesa hasta los centros de escaneo tarda lo mismo, pero el recuento en las etapas informáticas es muy rápido. En teoría, entonces, no debe haber espacio para la sospecha sobre la transparencia de esta elección. No solo por eso, sino porque cada uno de estos pasos, aún en las elecciones anteriores, han sido acompañados, si se quiere, o controlados, como se quiera, por los partidos políticos en pugna. Sí. Todos los puntos donde hay algún tipo de contacto entre las personas y los datos están siendo vigilados por los partidos políticos. Alejandro Tulio, muchísimas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Hasta siempre. Con usted nos reencontramos luego en una muy breve pausa. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Somos Nucleoeléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Y seguimos en Política, Producción y Trabajo, este espacio de información y reflexión que acá hemos abierto desde hace varios años. Ya estamos en el programa 301 junto a Fanny Vega y esto nos muestra que realmente los temas que a usted le interesan, la política, la producción y trabajo, también tiene espacio en la televisión argentina.
Y precisamente es muy importante para nosotros hablar de política, pero fundamentalmente hablar de trabajo con quien es responsable del trabajo en la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante de la Argentina, la que tiene, por lo tanto, más gente empleada. Ministro Cuartango, muchísimas gracias por venir a acompañarnos. No, es un gusto estar con ustedes. Como vocero de Scioli, del gobernador, estará a pleno trabajando en la campaña. Además, el propio Scioli ha dicho que de resultar ganador, también lo nominaría dentro de una cartera en un futuro gabinete. Bueno, obviamente que estamos muy comprometidos con la campaña. Casualmente ayer estuvimos en Córdoba, donde hemos obtenido la adhesión de la totalidad de los gremios cordobeses. Y por otro lado, quiero hacer una reflexión que se vincula con el título Política, Producción y Trabajo. Digamos que esos tres términos, uno es instrumental y los otros dos son estructurales, denominémoslo así. Es decir, la producción y el trabajo son estructurales y la política es instrumental en función de eso. Y creo que el próximo 22 de noviembre se va a definir un modelo distinto con relación a la política, la producción y el trabajo y al rol que tiene que jugar la política articulando entre la producción y el trabajo. En el caso nuestro, Daniel Scioli ha dado acabadas pruebas de su compromiso con el mundo de la producción y el mundo del trabajo, no solo desde lo discursivo, sino también en los hechos que lleva implementando en su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires durante estos 8 años. En lo que hace a producción, ha triplicado los parques industriales en la provincia. De 40 pasamos a 120 parques industriales. Muestra un fuerte compromiso y un fuerte involucramiento con el aspecto productivo, y el aspecto productivo y el desarrollo llevan aparejada la generación de nuevos puestos de trabajo. En lo que hace a los puestos de trabajo, ha mostrado también un firme compromiso con cuidar la calidad de los mismos, con preservarlos, con estimular la creación de nuevos puestos de trabajo a través de planes concretos que subsidian todos estos aspectos, y por otro lado también ha mostrado un fuerte compromiso con la negociación colectiva, que a nuestro ver es el instrumento democrático por excelencia para regular la relación entre trabajadores y empleadores y también para fijar sus niveles salariales. Mientras que por el otro lado, el otro candidato descalifica, por ejemplo, la negociación colectiva. El ministro Bullrich ha dicho que hay negociación colectiva porque hay inflación, es que si no hubiera inflación no tendría que haber negociación colectiva. Marca todo un posicionamiento conceptual sobre el tema. Ministro, ayer se conoció la cifra de que la venta de insumos para la construcción aumentó 7,3% en octubre. Sabemos que la industria de la construcción es una que tiene un factor multiplicador más importante dentro de la economía. ¿Cómo está el mundo del trabajo? ¿El mundo del trabajo está paralizado, está activo, está en crecimiento? ¿Estos elementos indican que estamos en una economía viva, en una economía que está en recuperación? El trabajo registrado en el último año sufrió un incremento de aproximadamente 2,5 puntos. Esto es un dato objetivo de la... ¿Cuántos nuevos empleos significa eso? Son casi 200 y pico mil empleados. En el ANSES y en la Gerencia de Recaudación de la Seguridad Social de la AFIP marcan números concretos. Se puede decir que esos nuevos trabajadores registrados no son nuevos puestos de trabajo, sino que en parte son trabajadores no registrados que se registran. De cualquiera de las dos maneras, es un indicador sumamente positivo y muestra que hay un incremento de los puestos de trabajo. Se ha lentificado la creación de puestos de trabajo como consecuencia de factores ajenos a la política nacional, como son la crisis de Brasil, que ha reducido considerablemente la importación para ellos, exportación para nosotros, de la industria automotriz, ¿verdad? Uno tiene la tendencia siempre a creer que si ya tiene un trabajo, no lo va a perder. Por lo menos en estos últimos años, al menos la gente ha tomado conciencia de la defensa, los empresarios también, de defender un poco el trabajo de su gente. Ahora, ¿qué cosas, qué riesgos podemos tener en los próximos años con el panorama que usted mismo está presentando? La crisis mundial nos afecta. ¿Cómo tenemos que seguir para que nosotros podamos seguir con este compromiso con el trabajo? Eso va a depender del posicionamiento del gobernante con respecto al tema. Si deja el trabajo liberado a los avatares del mercado, nos va a ir muy mal y vamos a tener exacerbados los indicadores de desocupación, como ya nos pasó en otros tiempos.
Si hay un Estado presente, un Estado comprometido, un Estado involucrado con la preservación de los puestos de trabajo, esta crisis a nivel mundial se puede minimizar y su impacto se puede reducir a una mínima expresión. Y sobre esto ya hay experiencias concretas. En la crisis de la burbuja inmobiliaria del año 2008-2009, en el resto del mundo se perdieron centenares de miles de puestos de trabajo. España se le disparó la desocupación y hoy está rondando el 25%, y en nuestro país casi pasó desapercibido por un fuerte involucramiento del Estado Nacional, de los Estados provinciales, en muchos casos de los estados municipales y también obviamente de los actores sociales. Ahora, eso conlleva también una responsabilidad del Estado que, por lo menos desde la oposición, pero también desde el propio oficialismo, están aceptando. Eso generó un déficit en el gobierno, las cuentas no terminan de cerrar y para sostener estas políticas habrá que buscar algún tipo de instrumento. ¿Cuáles son los que está planeando Scioli para mantener el nivel laboral actual? Daniel Scioli lo ha planteado con meridiana claridad. Por un lado, generar las condiciones de infraestructura para hacer competitivas a las economías regionales. Ha anticipado que está dispuesto a reducir las retenciones para que sus productos puedan ser competitivos, teniendo en cuenta que se produjo también una baja importante en el precio de los commodities. Y por otro lado hay que reducir, por ejemplo, el costo de los fletes rehabilitando los ferrocarriles. Y sobre eso también ha dado ejemplos en la provincia de Buenos Aires. Ministro, aquí en esta mesa, en el mismo lugar donde está usted, Sergio Boyacés, uno de los técnicos del equipo económico que acompaña a Daniel Scioli, dijo que la propuesta económica del candidato de Frente para la Victoria implica generar 4,5 millones de puestos de trabajo en los próximos 4 años. ¿Será posible esto? Sin ninguna duda, si se adoptan las políticas adecuadas. Es decir, insisto, Scioli ha practicado estas políticas activas en la provincia de Buenos Aires, ha generado subsidios para la creación de nuevos puestos de trabajo, para la preservación de los puestos de trabajo ya existentes y para la mejora de la calidad, por ejemplo, del trabajo no registrado. Y ha comprometido una lucha sin cuartel contra el trabajo no registrado y empeñar todos sus esfuerzos para lograr el pleno empleo. Para aprovechar el tiempo, digamos, yo le dejo 2 preguntas sobre la mesa. Una, ¿cuáles son los sectores donde se puede encontrar mayor flexibilidad para generar trabajo rápidamente? Obviamente uno es la construcción, la obra pública también por excelencia. El trabajo rural donde se estimule y se hagan competitivas las economías regionales. Y fíjense usted que paradojalmente cuestiones de infraestructura y logística como es la reformulación del sistema ferroviario y el tan mentado Belgrano Carga, que es muy importante para el NOA, aparte de beneficiar la infraestructura de la economía nacional, va a generar puestos de trabajo porque hay que rehabilitar los ramales. Pero el ferrocarril, por ejemplo, ¿le puede quitar trabajo a los camioneros? De ninguna manera, porque los distintos medios de transporte tienen que ser complementarios entre sí y no competitivos. Y por otro lado, la proyección a futuro de la producción agropecuaria va a alcanzar tales niveles que van a hacer falta todos los camiones y todos los ferrocarriles. Y la pregunta clave de este momento, ministro, ¿cuál es el precio más importante de la economía? ¿El dólar o el salario? Yo preferiría poner el énfasis en el salario y en el pleno empleo. ¿Y cómo se logrará el pleno empleo? ¿Cuáles son las herramientas más útiles? Estamos muy cerca del pleno empleo porque estamos con un indicador medio nacional de 6,6%. ¿Y son confiables estas cifras? Sí, la del desempleo son absolutamente confiables y en nuestro caso, en nuestra provincia, han sido corroboradas por estadísticas que lleva nuestro ministerio y que usted puede ver en nuestro sitio web. Ministro, ¿el tipo de cambio no es importante para recuperar las economías regionales? Sin ninguna duda, pero usted tiene que priorizar la preservación del empleo teniendo en cuenta eso como variable para la economía. De lo contrario, estaría poniendo la variable de ajuste en la persona, en el trabajador. El tipo de cambio se tiene que manejar, como dice Daniel Scioli, con una mesura, con una prudencia, con un gradualismo y además ir a una flotación administrada. Hay una preocupación siempre del trabajo en negro. ¿Hay alguna política especial que usted está pensando como para que la gente otra vez vuelva a recuperar su trabajo y no tenga que andar allí como de golondrina y trabajando en cosas precarias? Por supuesto, y no es una política, son políticas diversas porque de acuerdo a cada tipo de actividad se implementan políticas distintas. Un colectivo que tiene mucha no registración es el de las trabajadoras de casas particulares. Sí. Y en realidad no hay razones objetivas para que esa situación perdure. Aprovechamos este medio
para dar algún Es mensaje. más bien una cuestión cultural. Por ejemplo, las trabajadoras, en su mayoría, se resisten a ser registradas por temor a perder la asignación universal por hijo, y hay que negar categóricamente que esa situación se dé. La trabajadora de casa particulares registrada no pierde la asignación universal por hijo. Y en lo que hace a los empleadores, hay un problema de responsabilidad y también de autopreservación. Por 498 pesos por mes tiene totalmente regularizada una trabajadora de tiempo completo, incluida la ART, que lo pone al cubierto de posibles siniestros laborales o en el desplazamiento de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Ministro, si gana Daniel Scioli la presidencia, ¿cuál será el rol de las pymes en la generación del empleo? Bueno, Daniel ya anticipó que a las pymes la va a eximir de impuestos a las ganancias a condición de que reinviertan en aspectos productivos ese ahorro que se van a hacer. Muestra un firme compromiso. Las con el pymes tienen a sector. veces un problema de financiamiento, a veces un juicio laboral los puede poner en riesgo de quiebra a una pequeña empresa. ¿Cómo se puede tratar ese sistema, esa situación, para que la pyme pueda seguir apostando a crecer? Por un lado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hablé de que se triplicaron los parques industriales y en cada parque industrial hay una sucursal del Banco Provincia para darle financiamiento a las pymes, y por otro lado hay una escuela de formación profesional para darle capacitación a los trabajadores. Daniel Scioli ya ha dicho que va a poner a Miguel Peirano en un banco de desarrollo que va a estar destinado precisamente a financiar junto con el Banco Nación a las pequeñas y medianas empresas. En 30 segundos, ministro, la educación y el trabajo, ¿cómo van? ¿Van de la mano de si gana Daniel Scioli? Obviamente, porque son los dos grandes instrumentos de movilidad social ascendente y que hacen el ideal de la justicia social, que es una de las banderas del movimiento político al que pertenecemos. ¿Y qué mensaje le dejaría a los productores, por ejemplo, del Alto Valle de Río Negro, de la provincia de Mendoza, a los vitivinícolas, a los citrícolas de la provincia de Entre Ríos? ¿Cuál es el mensaje? Porque ellos están trabajando ya para la próxima cosecha. Que tengan la absoluta certeza de que Daniel Scioli les va a dar competitividad y va a impulsar las condiciones de infraestructura y de logística para que puedan llevar su producción a los puertos de comercialización. Ministro Oscar Cuartango, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, y con usted nos reencontramos la semana próxima, aquí como siempre, en Canal Metro.